Hola. Ya, entonces, ya. Eh, entonces, lo que se viene ahora, que estuvo enseñando el profe, fueron imágenes, ¿ya? Entonces, si alguien pudiera responderme qué es una imagen o qué entiende por imagen, ¿ya? Bueno, en óptica, claramente, hablando en temas ópticos, ¿ya? ¿Qué entienden por imagen? Donde se refleja el objeto, Ujú. ponerse frente a un lente, un espejo, Ya, sí, podría ser, sí, bien. la orientación de los rayos. Ya, muy bien, sí. No rayos porque como verde, y no tengo que más se me da ver, Ujú, que luego la vuelva ujú. y tenemos virtual que no somos la percepción de los rayos, es como la prolongación de los filtros. Ya, bien. Y ahí lo hace. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿quién más puede aportar? ¿Puedo ver imágenes en una pieza oscura, sin luz? Pues igual necesitamos de luz para formar imágenes, ¿ya? La gracia es que ustedes pueden verme porque prácticamente yo estoy rebotando luz en todas las direcciones y esa luz llega a su ojo y ustedes pueden ver esta imagen, ¿ya? Ahí no sé si una buena o mala imagen, pero gracias a eso pueden ver, ¿ya? Entonces esa es como la idea base que tienen que entender, que vamos a necesitar de la luz para ver esa imagen. Y otra cosa interesante es, ¿por qué, por ejemplo, si yo me miro aquí, no veo nada, y si me miro frente a un espejo, sí veo una imagen? ¿Por qué creen que eso pasa? O, por ejemplo, ¿por qué frente de una cortina no me veo y sí frente a un espejo? ¿Alguien? Ya, pero no sé si saben, pero por ejemplo, el blanco se supone que refleja todos los colores y toda la luz. Y por ejemplo, si yo acá me miro, no estoy, porque es igual está reflejando luz, pero no me veo ahí. Por los pisos. Por lo que ya la estructura es explosiva, o sea, que sabemos más es Ya, perfecto. A pesar de que esto se vea plano, bueno, aquí en este caso en negro, entonces podría ser una complicación, pero pensemos que esto igual es plano, pero igual tiene cierta rugosidad. Entonces eso hace eh, que, por ejemplo, si esto emite luz, se llega acá y rebota en otra dirección. Entonces, por ejemplo, pensemos así. Entonces, si viaja luz hacia allá, por ejemplo, esto rebota en diferentes direcciones y no se forma la imagen, ¿ya? Por la superficie. Entonces, el espejo, la idea de los espejos es formar una superficie perfectamente o ideal para que refleje la luz y se formen imágenes. Esa es como la idea, ¿ya? Entonces, pero igual ocurren cosas interesantes. Mira, vamos a ver este video. Medio mundo está haciendo ese experimento en TikTok. Ya, a ver, vamos a ver aquí. Ya, vamos a ver aquí. Y te Una... preguntan, ¿cómo es que viendo un folder o una hoja, el espejo sabe que atrás está un objeto? Está Ricky Morty. ¿Cómo sabe si hay una hoja de por medio? Híjole, pareciera de ciencia Ya, ¿por qué ficción y es curioso tener que explicar esto. ¿cómo responderían eso? ¿Por qué se forma igual la imagen ahí? porque los rayos van como por todos lados Ya, y igualmente rebotan en otra superficie. Sí, como, ya, puede ser. Más o menos, sí, pero puede ser. ¿Alguien más? como la fuente de la luz, la fuente de la luz primera, si solamente, si solamente eliminara la Tierra, Ujú, los rayos tendrían a chocar como con la otra, en ujú, la misma, pero como ya, hay fuertes secundarios, los grupos de las paredes, la radiación, todo,
Ujú. Existe la programación de los rayos normales. ¿Ya? Bien, sí. Ya, vamos a tratar de pensarlo de esta forma. Por ejemplo, vamos a ver un caso más simple. Imaginemos que tenemos un espejo y hay una partícula ahí, ¿ya? Y yo como observador me coloco acá, ¿ya? Bueno, no sé si aún siguen viendo espejos en el colegio o entra en la PAES, pero supongo que algunos saben que se va a formar una imagen acá. O si se miran al espejo, prácticamente se va a formar una imagen ahí, ¿ya? Entonces, si pensamos, por ejemplo, que de esta partícula sale un rayo de luz, ¿sí? Como vieron por la ley de reflexión, eh, ese rayo va a rebotar con el mismo ángulo que venía, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, gracias a eso es que el observador puede ver y pensar que el observador no tiene idea de dónde viene. Entonces, crea en su mente que el objeto en verdad podría venir de ahí. Porque prácticamente le está llegando información de un rayo de luz que viene desde ahí. Entonces, por eso se crea esa imagen allá, ¿ya? Para el observador. Entonces, si lo ponemos en ese caso, si yo me pongo del lado eh, donde está tapando el espejo, no lo voy a ver. Pero si yo me giro, estos rayos de acá se va a abrir el ángulo, se va a abrir el ángulo de incidencia con el espejo. Entonces, igual, eh, eso va a permitir que llegue ese rayo a mi ojo, porque yo voy a abrir el ángulo. Entonces, ese ángulo va a ser mayor y va a permitir que, en verdad, por ejemplo, esta parte está llegando acá al espejo y como tiene un ángulo de refracción mayor, yo igual lo voy a poder ver por el lado. Esa es como la idea. ¿Se entiende? Entonces, la gracia es que entiendan que es importante el ángulo con el que se refleja la luz y con el que llega al observador, ¿ya? ¿Se entiende ahora entonces por qué se sigue viendo eso? Porque el ángulo entonces de reflexión me permite verlo, ¿ya? Si yo me quedaba por detrás o con menos ángulo, no lo iba a poder ver al otro lado del espejo, pero si me muevo, crece ese ángulo, entonces sí va a lograr llegar a mí, ¿ya? Ya, a ver qué más. Bueno, entonces, algunas cosas de espejo plano es que como ya saben, se va a formar una imagen a la misma distancia de la distancia del objeto al espejo, ¿ya? Va a ser una imagen virtual. ¿Saben a qué se le llama imagen virtual? Ya, muy bien. La imagen se forma a partir de proyecciones, ¿ya? Entonces, estos rayos de luz nunca se van a tocar en sí, sino que sus proyecciones van a formar la imagen, ¿ya? Bueno, derecha se refiere a que está en la misma orientación. Ustedes no se ven dado vuelta en un espejo normal. Podrían verse invertido en algunos casos con otro espejo. Eh, y eso, ¿ya? También. Bueno, aquí les dejé otro video para ver que no es tan simple armar un espejo. Los espejos no son simples vidrios reflectantes, sino que tienen un proceso de fabricación muy preciso. Todo comienza con una lámina de vidrio ultraplano, que se pule hasta eliminar cualquier imperfección microscópica. Luego, se le aplica una capa de aluminio o plata mediante un proceso llamado deposición al vacío, que garantiza un reflejo uniforme. Pero no es solo eso. Para evitar que el metal se oxide con el tiempo, se añade una capa de protección especial. Así, el espejo puede reflejar hasta el 90% de la luz sin alterarla demasiado. Aún así, ningún espejo es completamente perfecto, siempre hay una ligera distorsión. De hecho, algunos espejos pueden hacerte ver más delgado o más alto dependiendo de su curvatura. ¿Alguna vez te has sentido diferente al verte en distintos espejos?
Los espejos no son simples vidrios reflectantes, sino ¿Ya que han tienen visto un proceso ejercicios de de fabricación. o no? Sí, a mí me pasa que este carro en $10,000. eh, a mí me pasa, por ejemplo, que sí me veo diferente en los espejos de acá que en el de mi casa, o igual depende de la luz del baño en la que estemos, todo eso influye, ¿ya? Eh, pero si se dan cuenta, entonces los espejos son un metal, un vidrio, y ahí como una especie de plástico para protegerlo, ¿ya? Entonces no es tan sencillo ahora que lo vemos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a estudiar ahora entonces son espejos planos y de momento el profe me dijo que solo había visto espejos cóncavos, ¿ya? Entonces, eso va a entrar en el ejercicio de la siguiente semana, que va a ser el viernes, ¿ya? Porque la siguiente semana hay laboratorio, ¿ya? ¿El contenido del ejercicio es por la zona anterior o por algo de la semana? Eh, debería ser lo que de la semana anterior, ¿ya? No, yo creo que pueden ser con cualquier persona, con como quieran, ¿ya? Eso. La próxima semana la mitad va a ser auxiliar, los primeros 45 minutos y los segundos 45 ejercicios. Yo creo que va a ser de espejo convexo el siguiente. Y no sé si eso se pregunta en el... ¿Ya? Ya. Ya, entonces vamos con el primer ejercicio. Vamos a saltar un espejo cóncavo por ahora. Y vamos a ir con el primer ejercicio. Ya, entonces nos dice que un objeto puntual A y un observador O, no, cero, no sé qué, se encuentran frente a un espejo plano. ¿Ya? El objeto está situado a una distancia perpendicular 1,2 metros. Esto se va a hacer acá. 1,2 metros. Y ahí está A. A, ¿cierto? Sí. Y el observador está a una distancia perpendicular de 2 metros y desplazado en la dirección paralela al espejo en 0,8 metros. Se vamos a decir que está acá. 8 metros. Y eso es 2. ¿Ya? Ahí está el observador. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende la idea? Ya, entonces, en esta parte del curso que vamos a trabajar con imágenes, es importante dibujar, ¿ya? Vamos a tener que hacer varios dibujos, sobre todo con espejos cóncavos. Vamos a tener que usar algunos rayos principales como para determinar dónde está la imagen. Aquí es más fácil porque ya saben que va a estar a la misma distancia de donde está el objeto, pero hacia el otro lado. Entonces también se construye geométricamente la imagen del objeto y determine su posición respecto al eje. Indique si corresponde a una imagen real o virtual. Esto, bueno, ya lo vimos. Lo vamos a hacer aquí al tiro. Entonces, como siempre en un espejo plano va a estar a la misma distancia que está el objeto versus el espejo. Se va a formar la imagen a la misma distancia. ¿Ya? ¿Y la imagen cómo va a ser? ¿Real o virtual? Virtual. ¿Derecha invertida? ¿Y tamaño? Bien. Ya, entonces estamos listos con esa parte. Determina el punto P del espejo en el cual debe incidir el rayo proveniente de A para que después de reflejarse llegue al observador O. ¿Ya? Entonces están pidiendo el punto donde esto debe reflejarse para que llegue al observador ese rayo. ¿Ya? ¿Cuál es ese punto P? Recuerden que aquí tenemos
ley de reflexión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos ese punto? Ya, o sea, bueno, con ley de Snell. Recuerden que la ley de Snell es cuando hay refracción. Y aquí no va a cambiar de medio porque siempre va a estar en el aire. ¿Ya? ¿Podría ser? Pero aquí la pregunta es más geométrica. Porque si se dan cuenta, podría hacerse con geometría o otra forma que les voy a enseñar. Que básicamente es como ver, empezar aquí a decir, ya ven, yo quiero esto. Porque quiero, sé que aquí el espejo está, por ejemplo, en cero, por ejemplo. Pero yo quiero esta distancia y con eso consigo el punto P. Entonces ese es mi X. Entonces ya aquí puedo usar triángulos y ahí sacarlo por geometría. Otra cosa más fácil que pueden hacer es hacer esto. Entonces yo digo que acá está mi punto A, ¿ya? En 1,2. Aquí está el observador y aquí está mi imagen, ¿cierto? ¿Ya? Ojo que ahí está al revés a lo común que están acostumbrados a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que sí o sí, este rayo, ¿sí? La proyección de este rayo da justo ahí, ¿ya? Sabemos eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que sabemos que es esto, prácticamente sigue así. Entonces aquí yo tengo una recta, ¿ya? Entonces, como tengo una recta, yo sé cómo, o sea, yo sé por matemática calcular, por ejemplo, el punto de corte de esa recta. Entonces, ¿cómo lo hago? Tomo dos puntos y saco la pendiente de esa recta. Acá tengo un punto, ahí tengo otro. Entonces la pendiente de esa recta sería 0,8 menos 0, 2 menos 1,2, 0,8 menos 3, 2. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que estamos armando aquí, a ver, voy a ver cuánto da eso. Eso da 0,25. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que estamos por si alguien se perdió, lo que estamos haciendo aquí es como armar una recta con dos puntos, calculamos la pendiente porque queremos justamente este punto de corte. ¿Se entiende? Entonces tomamos dos puntos, llevamos este problema, se puede hacer por geometría también supongo, pero lo llevamos a un problema cartesiano. Entonces pongo los puntos que tengo en, en en un gráfico cartesiano. Y como tengo dos puntos, yo creo un punto entre medio de esos dos puntos, puedo usar esta idea de calcular la recta de esos puntos y luego evaluar un punto para ver cuál es ese punto de allá, P, ¿ya? Porque yo quiero el punto P y yo sé, tengo información que eh, es de esta forma, ¿ya? Porque está en el espejo, justo en el espejo, y yo quiero esta distancia. Es la única información que me falta, ¿ya? Entonces, lo que podría hacer aquí yo para calcular n es evaluar con uno de los otros puntos que conozco. Entonces lo voy a evaluar con el punto de ahí, por ejemplo, que es, este punto de acá es eh, menos 1,2 y 0. ¿Ya? Entonces lo voy a evaluar en ese punto. 0 igual a 0,25 por menos 1,2 más n. Por lo tanto, n me queda igual a eso que es 0,3. Y prácticamente n es x, por lo tanto p es igual a 0,3, ¿ya? ¿Se entiende?
Y tiene sentido porque si lo pensamos, esta es menor a 0,8 y hace sentido. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende eso? ¿Se entendió la idea? Ah, ¿dónde? ¿Acá? Ah, sí, 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 perdón. Tienes razón. Aquí era 0 y era I de P, por ejemplo. Ahí sí, tienes razón. 0 y 0,3. ¿Ya? Ahí sí. ¿Alguna otra duda? Si tomamos este equipo al otro lado de este mismo resultado, Sí, sí, debería dar lo mismo. ¿Ya? Aquí, ahí como prefieran, pero debería ser todo de esa forma, como prefieran. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte entonces? Ya. Entonces ahí, solamente para que se den cuenta que yo igual intenté hacerlo con geometría cuando lo estaba haciendo, y era más largo y hay que hacer más cosas, entonces estos trucos es bueno que los tengan en mente. ¿Ya? Entonces, la siguiente parte dice, a partir de la construcción geométrica anterior, demuestre que en P se cumple la ley de refracción. ¿Ya? Ahí asumimos que se cumplía, pero ahora la vamos a demostrar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo se le ocurre hacerlo? Perfecto. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer con trigonometría, pensando, por ejemplo, que ya teníamos esta acá, entonces pensábamos que de acá a acá iba, rebotaba y llega acá. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que demostrar es que ese ángulo es igual a eso. ¿Ya? Eso tenemos que demostrar. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a usar la data que tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí sabemos que esto era el X que le puse allá, que es esto. ¿Ya? A la distancia, porque acá tenemos P, entonces sabemos que esta distancia mide 0,3. ¿Ya? Y sabemos que esta distancia era 1,2. ¿Ya? Por lo tanto, acá también eso vale 1,2. Por lo tanto, la tangente del ángulo inicial es igual a 0,3 partido en 1,2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, eh, eso, ya bueno, ahora aplicamos arco tangente. Arco tangente. Ah, sí, un cuarto. De 0,25 y es igual a la. ¿Ya? Y eso creo que da 14 grados, por lo que viene. ¿Ya? Bueno, ahí se puede usar calculadora para calcular. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahora tenemos que el ángulo θ i es 14. Y tenemos que ahora comprobar si el θ f también es 14. Y con eso lo demostramos. ¿Sí? Una consulta. En un ejercicio, en alguna evaluación, podríamos dejar expresado como arco tangente, ¿no? ¿O tendríamos que decir? Ah, no, sí, se podría dejar expresado. Sí, se podría ahorrar ese paso. ¿Ya? Yo creo que es mejor eso, porque no creo que se pueda usar calculadora en los ejercicios. Entonces, por ahora, mejor pensamos quedar con tangente de un cuarto. Entonces, vamos a hacer lo mismo ahora con el otro. Ahí ayúdenme ustedes. Entonces, qué, qué triángulo, qué medida usarían ahí para calcular el θ? Ayúdenme ustedes. Ser más 5 para arriba. Ya, bien. Entonces, vamos a ver este 0,5 aquí. Si yo quiero como la paralela del micrófono.
Digamos, ahora que hago lo mismo, que tengo que tengo que usar puedo cortar. Cero, 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 me queda tangente, me queda tangente, tercera constante. Y esto igual es 0,25. Y ahí queda que teta f es igual a todo tangente de 0,25. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces ahí ya está demostrado. ¿Ya? Veamos cuál es la siguiente. ¿Se entendió esa parte entonces? Y yo me fue el 0,6. Y la diferencia entre que 0,8 variables. Ah, sí, es que esto era, pues, se fue muy rápido, esto era 0,8. Yo creo que, acá estoy equivocado, sí, acá. Entonces, como esto vale 0,3, nos queda aquí esta parte, aquí, perdón, es 0,5. ¿Sí? Ya, vamos con la D. Si el objeto se desplaza 30 centímetros perpendicularmente hacia el espejo, determine cuánto se desplaza su imagen y cuánto cambia la distancia entre el objeto y su imagen. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién me ayuda con esto entonces? ¿Cómo sería entonces? Si se desplaza 30 centímetros hacia el espejo. ¿Ya? Voy a borrar esto de acá. ¿Dónde queda entonces la particular? Bien, 0,9. ¿Y dónde queda su imagen? No sé, bueno. Ya. Entonces, ¿cómo cambió la distancia entre las partículas? Digo, entre el objeto y la imagen. Antes era 2,4 metros y ahora es 1,8. Entonces, por lo tanto, disminuyó 0,6 por ejemplo. ¿Ya? Perfecto. Y la última, explique por qué el observador percibe la imagen A' detrás del espejo, aun cuando ningún rayo luminoso proviene de perdón, leí mal. Aun cuando ningún rayo luminoso proviene de A, atraviesa físicamente esa región. ¿Ya? Bueno, eso lo explicamos al inicio. Entonces, ¿por qué hacía entonces que el observador viera esa imagen? De la red. O sea, el ángulo de energía. Entonces, bueno, se cambia la posición del objeto. Claro. O sea, una explicación sencilla es como que básicamente el observador lo ve allá porque viene un rayo de luz desde allá que fue reflejado por este objeto. Entonces el observador ve esa imagen porque prácticamente viene un rayo desde allá y es como lo más intuitivo pensar que viene de allá, ¿ya? Pero no tiene cómo saber que en verdad vino de acá, ¿ya? Pero ve un rayo venir desde allá, ¿ya? Entonces esa es como una explicación, ¿ya? Profe, creo que igual, o sea, bueno, en el primer ejercicio hice algunas preguntas teóricas, entonces creo que a este ramo igual le da harto con preguntas así, entonces traten de llevar pensadas ciertas cosas para que lleguen más preparados, ¿ya? Por ejemplo, las preguntas teóricas los pilló muy de sorpresa en el ejercicio. ¿Ah? Ajá. Ah, ya. Sí, entonces traten de prestar atención a esas cosas porque según yo las va a decir en algún momento y luego las va a preguntar, ¿ya? Entonces, bueno, ¿hay alguna última duda con espejo plano? Si se dan cuenta, el espejo plano no es muy difícil de analizar, ¿ya? Es más de lo que yo creo que ya lo sabían la mayoría de las cosas. Eh, ¿Ya? Ahora vamos a ver espejo cóncavo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el espejo cóncavo va a ser un espejo eh, circular, ¿ya? Traten de recordarse los nombres porque a mí igual siempre se me confundían, entonces no vayan a confundirse
con cóncavo o convexo, ¿ya? Invéntense alguna forma de recordar eso. Entonces, cóncavo, convexo. Pensando que aquí está la imagen. ¿Ya? Entonces, ¿algún ejemplo de cóncavo, espejo cóncavo? Ya aquí, por ejemplo, aquí dicen para sacarse las cejas. Ya bien, como espejo de maquillaje, puede ser. O sea, no sé si pues, no sirve. ¿Y alguno convexo? Sí, eso, justamente. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la ventaja de los espejos de micro? Convexo. Perfecto. ¿Y el cóncavo? Ya, bien. Ya, este va a tener más utilidad, ya que ya vamos a ver. Pero algunas nociones básicas que debes saber es que va a tener un centro de curvatura, que básicamente es que si pensamos que esto es una circunferencia, ¿ya? Es como el centro de la circunferencia, ¿ya? El foco va a ser la distancia media entre el centro de curvatura y el espejo, ¿ya? El foco va a ser importante para algunos rayos principales de este espejo, ¿ya? Entonces tenemos el foco, ¿ya? ¿Qué más? Ah, ya, tenemos entonces tres rayos principales. Tenemos que, por ejemplo, voy a dibujarlo acá. Voy a borrar esto de aquí. Entonces es importante que si van a dibujar imágenes, sepan o conozcan estos tres rayos principales. Entonces tenemos el espejo, tenemos su centro de curvatura, un foco, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, una imagen acá. Entonces, tengo tres radios principales. Uno va a ser el que pasa por el centro de curvatura, ¿ya? Es decir, el que une el centro de curvatura con el espejo. ¿Y saben qué va a pasar con ese rayo? ¿Recuerdan? Ya, de la misma, en la misma dirección se devuelve. ¿Ya? ¿Idea por qué? Ya, bien. Sí, es eso. Prácticamente este es como un rayo de la circunferencia y sería ahí como perpendicular. Entonces se devuelve justo en la misma dirección. ¿Ya? Bien. El que va perpendicular al eje óptico. Ya, bien, pasa por el foco. ¿Ya? Y el que pasa por el foco. ¿Ya? Entonces, la unión de todos esos rayos va a formar la imagen. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿cómo es este tipo de imagen? ¿Real o virtual? Exacto, es real porque se cruzan los rayos reales, no las proyecciones. Es invertida, como bien dice el compañero, y más chica. ¿Ya? Entonces, bueno, eso. Aquí con este espejo vamos a ver casos que se pueden generar este tipo de imágenes que son reales, pero también se pueden formar virtuales, como era el caso donde se saca la ceja. Y ahí la imagen está al otro lado del espejo, se forma con las proyecciones. Y eso va a pasar en esta zona, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, con esos tres rayos pueden construir la imagen. Eso es lo importante. También vamos a tener cierta ecuación importante que relaciona el foco, por ejemplo, con la distancia del objeto y la distancia de la imagen. ¿Ya? Y también, por ejemplo, podemos calcular el aumento lateral, se le llama esto, que básicamente nos va a indicar, por ejemplo, la relación de, no sé, si m es 2 y nos va a indicar que el tamaño de la imagen es el doble del objeto original. ¿Ya? Entonces, con eso podemos calcular ciertas cosas, cuando tenemos poca información.
Ya lo vamos a ver. Y bueno, ahí está también un resumen de los casos que es para el espejo cóncavo. Si está más allá de C, va a ser de ese tipo, en C va a ser de esa forma, se va a mantener, invertida igual, ahí pueden ver esa tabla de resumen. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio. Ya, entonces, un objeto de altura de 3 centímetros se coloca sobre un eje óptico de un espejo cóncavo de radio 40 centímetros. El objeto se encuentra a 30 centímetros. Eh, sí, 40 y en 30, digamos, está el objeto. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Determine la distancia focal del espejo e identifique la posición del foco y el centro de curvatura. Bueno, en verdad ahí les di, ya le adelanté una parte, que es bastante sencilla esa primera pregunta. El radio de curvatura básicamente el centro, C. ¿Ya? ¿Pero de dónde estaría el foco? Aquí. Perfecto, estaría entonces 20. Recuerden que siempre está a la mitad de esta distancia. Entonces ahí está el foco. ¿Ya? Y ahí estaríamos con esa parte. Realice un trazado de los rayos principales. eh, Me faltó la altura del... Tiene una altura. No, así que eso. A mí me gusta usar flechas porque así puedo darme cuenta si es que se invirtió o no la imagen. ¿Ya? Eh, y esto es de 3 centímetros. Eh, entonces tenemos que realizar un trazado de los rayos principales y determine dónde se forma la imagen. Indique si espera que la imagen sea real o virtual. Bueno, ya lo decía. Entonces ahí no sé si se recuerdan, pero ¿dónde creen que estaría la imagen? ¿Entre el centro y el foco? ¿Alguien se acuerda? Es de mayor tamaño y el que más está... Ya, vamos a ver. Vamos a ver, yo no me acuerdo, pero vamos a ver. Entonces, primero, la del centro de curvatura. ¿Qué pasa si aquí está atrás? Atrás es menor. Porque esas dos son reales, menor. No, pero me refiero a cómo dibujo el rayo si es que el centro está atrás. Adelante era como yo pasaba primero por el centro, después me iba al espejo. Y de me devolví. ¿Pero cómo sería acá? Pues, ya, perfecto. Entonces, debería ser como algo así. Parte de ahí, el rayo va, se devuelve y cuando se devuelve igual tiene que pasar por el centro curvatura. Ahí que me digo, pero... Entonces vamos también ahora con la de que va paralelo al eje óptico, se devolvía por el centro. Oh, vamos a tirar por ahí. Y la del foco, ya vamos a pensar por ahí. ¿Ya? Ahí el dibujo debería ser de mejor calidad, pero traten de, para cuando hagan estos ejercicios, llevar reglas y cosas así para que, si es que no recuerdan estos casos, les quede bien el dibujo y ahí, sin ninguna duda, puedan determinar. ¿Ya? Efectivamente quedó atrás del centro de curvatura, quedó más grande, invertida. ¿Y qué otra cosa? Aumentada, invertida y real. Bien. Sí.
Entonces, bueno, igual la gracia es que se pueden recordar estos casos, pues, se los pueden aprender de memoria. Entonces, pero si hacen bien los dibujos, no es necesario aprendérselo de memoria. Entonces, ahora, utilizando la ecuación de los espejos, determine la posición de la imagen. ¿Ya? Entonces, si bien con el dibujo podemos saber si la imagen es invertida, derecha, pero no sabemos bien dónde está. Entonces, para eso utilizamos esta ecuación, que es bastante sencilla. Entonces, la distancia del foco al centro de curvatura es 20 centímetros. La distancia del objeto al espejo es 30, por lo tanto, ¿cuánto va a ser la imagen? Entonces aquí lo que hago, voy a multiplicar por 60. Entonces si multiplico todo por 60, aquí me queda 3, aquí me queda 2, aquí me queda 60 de ahí. Y ahí, de ahí, ahí si paso eso hacia acá, me queda 1. Y pasa el de ahí hacia allá, me queda 60. ¿Ya? Entonces, efectivamente, estaba más allá del centro de curvatura. Coincide bien con el dibujo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces ya tenemos la posición de la imagen. ¿Sí? Justamente ahora vamos a hacer. Entonces, con el aumento lateral, es como vamos a conseguir ese dato. El aumento lateral básicamente nos dice cómo varía la imagen con respecto a eso. Entonces, básicamente es una proporción entre la distancia, creo que nace de semejanza a esto. Eh, entonces, la distancia entre esto y este, de, como ya la tenemos, sería 60 entre 30, me da que es -2. ¿Qué significa el signo de esta ecuación que es aumento lateral? Cuando les quede negativo, la fórmula ya trae un menos, cuando les quede negativo significa que se invirtió. ¿Ya? Cuando el aumento lateral es negativo significa que la imagen se invirtió. ¿Y qué significa el 2? Que aumentó el doble su tamaño. Entonces, eh, por lo tanto, la altura final o de la altura de la imagen sería 6. ¿Ya? ¿Eso también se conoce como magnificencia o...? Puede ser. Sí, no tengo idea, pero puede ser. Pero si se calcula de la misma forma, sí. ¿Ya? Pero eso es útil para calcular sobre todo la diferencia de tamaño. Que eso va a ser lo desafiante de estos problemas. Que tampoco es tan desafiante, pero eso puede ser algo nuevo que no hayan visto quizás. ¿Ya? Entonces, ahora dice, compare el resultado algebraico con lo obtenido mediante el trazado de raíz y explique físicamente el significado de los signos de I y HI, de acuerdo a la convención utilizada. Entonces, básicamente es validar. Aquí, efectivamente, ya sabíamos que era más grande y si el dibujo hubiera quedado perfecto con cuadrículas, verían que si esto medía 2 cuadrículas, esto medía 4. Se hubieran dado cuenta con el dibujo. Entonces, igual pueden tener eso, llevar al ejercicio cuadrículas para asegurarse aún más de que esté correcto el cálculo con su dibujo. Y eso, bueno, está invertido, lo demás ya lo habíamos visto. ¿Ya? Esto igual es importante. O sea, que les dice que está invertido, entonces debería quedar. ¿Ya? No sé si se me va algo ahí. Ujú. ¿Acá? No, es que el aumento lateral, esta es la fórmula. Es menos la proporción de la distancia de la imagen al espejo y la del objeto al espejo. Trae un menos. Pero ojo que cuando esté la imagen al otro lado del espejo, esa distancia va a ser negativa. Por ejemplo, si hubiera estado acá,
el DI ahí hubiera sido menos 30. Por lo tanto, el M me quedaba menos 30 partido en 30. ¿Ya? 1. ¿Entiendes? Entonces, cuando esté al lado, cuando la imagen sea virtual, por ejemplo, en este caso, ahí se le va a agregar un menos a la distancia de la imagen. No esté al otro lado. ¿Ya? Por si acaso. Entonces aquí este menos venía por la fórmula prácticamente. ¿Sí? Eh, ¿Ya? Ya, entonces ahora viene, sin repetir todos los cálculos, discuta qué ocurre con la posición y el tamaño de la imagen si el objeto se desplaza progresivamente hacia el foco. ¿Ya? Analiza el comportamiento de I en aumento n, en el límite. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo esa flechita y la empiezo a acercar acá? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Voy aumentando voy aumentando por así decirlo, el índice de movimiento lateral. ¿Ya? ¿Alguien cree lo contrario? Sería una cosa, una invertir más después lo cambio de Ya. Suena bien. Voy a borrar esto de acá. ¿Ya? Entonces, si lo piensan, por ejemplo, teníamos que M es igual a menos de I de C. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué va a pasar? No. Déjenme algo acá. Ya. Entonces, efectivamente, si esto va avanzando, esto va a ir creciendo. ¿Ya? ¿Ya? Pero va a llegar un punto donde si yo me acerco tanto al foco, el foco recuerden que valía 20, por ejemplo, yo llego al foco, ¿qué va a pasar? Esto se va si yo lo paso restando y queda 0. Entonces, cuando yo llego a la posición del foco, se genera esto en la ecuación. Y para que eso se cumpla, la posición de la imagen debe estar en infinito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Es que básicamente cuando yo estoy en el foco, la imagen o los rayos se interceptan en el infinito. Por lo tanto, como no se puede teóricamente, no se forma imagen en el foco. ¿Ya? Entonces esa es como la idea. ¿Ya? Se va a ir aumentando, aumentando, aumentando a un punto que ya no se van a juntar los rayos y no se forma imagen. Pero luego van a ver que si pasamos el foco, ahí se vuelve a generar otro tipo de imagen. ¿Ya? O sea, los rayos. Mira, entonces los rayos aquí, si esto se va acercando acá, se va a ir formando una imagen más lejos, os digo más grande, por ejemplo, la flechita va a ir creciendo, porque los rayos se van a interceptar más lejos, pero si yo me acerco, llego a la posición del foco, prácticamente se van a juntar en el infinito para que se cumpla esta ecuación. Entonces, prácticamente nunca se van a juntar y no se va a formar imagen en el foco. Esa es como la explicación, ¿ya? La altura del elemento, ¿por qué tiene que dar positivo? Acá, Sí. eh, bueno, es solamente mm, o sea, es solamente una magnitud, es como, sí, sí. O sea, es solo como para medir el tamaño, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, si les preguntan en el ejercicio, ¿por qué en el foco no se forma imagen? Respuesta rápida.
Ya, porque prácticamente los rayos nunca se interceptan. Y ahí pueden explicar con esa... ¿Ya? Entonces vamos con la última. Tenemos un espejo cóncavo esférico. ¿Sí? ¿Sí? Sí, obvio. Podrías dibujar como esto que va aumentando, hacer un dibujo que va aumentando a tal punto de que... Pero obviamente aquí ya no hay como contradecirte. Si en el foco es imposible que se cumpla esta relación. O sea, lo único que tiene que pasar para que se cumpla esto es que eso sea infinito. Esa es la única forma de que esto me dé cero. Claro, es, sí, eso debería pasar. Como a una distancia, sí. Algo así yo creo que va a pasar. Se van a ir como moviendo así los rayos. Sí. Pero usted puede justificar de cualquier forma en los ejercicios, así que mientras sea válida y tenga sentido, no hay problema. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, entonces vamos con las tres. El radio de curvatura está en 30 centímetros. Se desea utilizar el espejo para observar una imagen derecha y 3 veces más grande que un objeto de altura 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, tenemos el espejo también. El espejo, tenemos que aquí está en 30. Nos dicen que tengo un objeto de 2 centímetros, pero quiero uno que quiero observar una imagen derecha y 3 veces más grande. Eso quiero. Entonces, ¿dónde coloco ese objeto? ¿Ya? Eso por ahora. La distancia focal, la pregunta, nos pregunta por la distancia focal, esa es directa, al medio. ¿Ya? A partir de las características deseadas de la imagen, determine el aumento lateral, M, e indique si la imagen debe ser real o virtual. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cuál sería el aumento lateral acá? Entonces, por ahí escuché que dicen 3 positivo. Efectivamente, porque el signo me dice si se invierte o no, no se invierte, y esto me dice cuánto aumenta. 3 veces. Perfecto. E indique si la imagen debe ser real o virtual. ¿Ya? Ya, ¿eso cómo lo sabemos? Ya. Ajá. Ya. No, sí, sí. Bien. O sea, la idea va por igual conocer estos espejos. Y lo que hay que conocer es que la única forma que me genere una imagen derecha es virtual. Es al otro lado.
¿Ya? Y los que más conocen deberían saber que es acá, creo, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, en esta zona se va a formar, es la única zona donde este espejo me va a formar una imagen, eh, eh, perdón, virtual. Virtual. ¿Ya? Entonces, dice, determina qué distancia del espejo debe colocarse el objeto y calcule la posición de la imagen. ¿Ya? Ya, ¿cómo hacemos esto? Ya sabemos que está aquí, en algún lado de acá. Pero aquí ya no sirve acordarse las cosas de memoria. ¿Quién más? Sí. ¿Por qué te queda más sentido el L? ¿Qué te queda más? Ya. Ah, ahí estaba la respuesta. Si no lo sabíamos, eh, mira, olvidando de eso, yo tenía que saber que el signo de esto tiene que ser positivo porque tiene que quedarme. Este signo me dice si está invertida o derecha. ¿Ya? Si es positivo, está derecha. Si está negativo, está invertida. Entonces el problema me dice que era una derecha y 3 veces más grande. Prácticamente ellos lo que me están dando es el aumento lateral. Entonces con esto, yo ahí podía sacar eso, sin el conocimiento del espejo. ¿Por qué? Porque yo, para que esto sea positivo, como tú dices, lo que va a tener que ser negativo es esto. Y si eso es negativo, o sea, básicamente la única forma de que esta presión sea positiva es que esto sea una de esas dos cosas sea negativa. El objeto siempre va a ser positivo porque no puede estar dentro del espejo. Pero la imagen sí. Si es que está al otro lado del espejo, ahí el valor es negativo. Entonces ahí está la respuesta. Por eso es virtual. Ahí yo podía justificar que por qué era virtual, no solo por memoria. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces tenía que ser virtual para que esto sea positivo. ¿Se entiende? Ya. Entonces ahora nos dice, ya, lo que estamos. ¿A qué distancia lo coloco? ¿Ya? ¿Cómo harían eso? Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, como tenemos esta expresión ya, podemos, por ejemplo, decir que de es igual a menos 3 de sub 0. Y además, yo puedo aprovecharme de esta otra ecuación, que de hecho justamente esta ecuación es la que me dice, eh, me habla sobre las distancias del objeto y de la imagen. Entonces ahora yo voy a utilizar esa. El foco estaba a 15. Esto está acá. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Entonces ahora vamos aquí. ¿Se entiende eso? Básicamente utilizamos las dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones ahora cualquier pregunta que le hagan la pueden utilizar y si no saben nada de este espejo o no se acuerdan de nada, lo pueden deducir acá. Porque, por ejemplo, él se acordaba de memoria que iba a estar ahí, pero ahora yo con ecuaciones digo, ah, está acá. Efectivamente, está entre el foco y el espejo. ¿Ya? Entonces, si se aprenden de memoria esto, pueden usarlos para cualquier caso. Eso es lo que hay que saber, en verdad. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces ahora vamos con la de ella, ¿o no? Sí. Ah, nos falta la posición de la imagen.
la posición de la imagen, entonces, ¿dónde estaría? Acá, en -30. Ya, entonces la D nos dice determine la altura de la imagen e interprete físicamente los signos obtenidos para DI y HI. ¿Ya? Ah, revisar algo. Ya. Ya, por si acaso, en la duda anterior, había igual quedado con la duda porque igual tenemos esto. ¿Ya? H, entonces el compañero me preguntó por qué H no había quedado, no recuerdo el valor, pero negativo. Y en verdad, por esta fórmula, ahora que lo pienso, en el ejercicio anterior era -2. No recuerdo. Ya, pero la cosa es que en verdad sí quedaba negativa a esa altura. ¿Ya? La quedaba, por ejemplo, ya no sé si daba menos, -3, -6, -6 da. No sé, pero la cosa es que igual debería haber quedado con ese signo, pero lo que me decía es que nuevamente estaba invertida. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta igual esta ecuación y sí puede quedar con negativo el H. ¿Ya? Pero solamente nuevamente lo único que nos dice el signo es que está invertido. ¿Ya? Entonces sí está bien eso para corregir. Ya, entonces ahora nos preguntan la altura de la imagen, que prácticamente ya la habíamos calculado ahí, porque nos decían que era 3 veces más grande, pero ahora que tenemos esto podemos, no sé, el M era 3 y 2 centímetros, entonces nos quedaba 6 centímetros. Ya ahí como para calcularlo. Y el DI nos quedó -30. ¿Ya? Entonces, eh, ahora nos dice, analice los resultados y los signos. Entonces, como les dije acá, el HI si me quedó positivo significa que va a estar derecha. ¿Y qué significaba que el DI me quedaba negativo? Que estaba al otro lado del espejo. ¿Ya? Ahí sí. Y ahora dice, realice un trazado de los rayos principales que confirme cualitativamente el resultado obtenido. ¿Ya? ¿Alguien lo quiere hacer? Ya, por 2 décimas para el siguiente ejercicio. Ya ahí. ¿Por qué siempre se motivan con las décimas? Claro. Entonces hay que hacer, tomar eso básicamente y trazarle los rayos principales.
Ah, usa el del vértice. No sé, ¿eh? No sé. Le compran que quiero usar el rayo del vértice, pero yo no sé cuál es ese rayo. ¿Le compran o no? No sé. Ah, sí. Pero creo que sí, sí recuerdo que hay uno así, pero ya, recuerda, teníamos uno que pasaba por el centro de curvatura y se devuelve por el centro de curvatura. Teníamos otro que va paralelo al eje focal y se devuelve por el foco. ¿Ya? Eso. Y teníamos, ¿cuál otro? El del foco. El foco que llega al foco y luego pasa al centímetro. Ya. Entonces, eso. En la misma dirección de ese, pero hacia el otro lado. O sea, básicamente, si va en la dirección del foco, se devuelve hacia ahí. Entonces, como que parte de ahí. Es. De ahí. Más o menos, está bien. Entonces, se valida lo que habíamos calculado. Perfecto. ¿Pero en serio no había un rayo que Puede se ser, proyectaba no por sé. el vértice? No sé. Bien. ¿Le dan las décimas? Eh, Ya, y la última, para cerrar, ¿sería posible proyectar esta imagen sobre una pantalla ubicada detrás del espejo? Justifique físicamente su respuesta. Ya, a ver, imaginen este proyector. ¿Ya? ¿Sería posible proyectar esta imagen sobre una pantalla ubicada detrás del espejo? Perfecto, perfecto. O sea, si yo pienso un espejo infinito, al otro lado no va a haber nada. O sea, no va a pasar ningún rayo. Las proyecciones crean la imagen, pero virtual, como le dicen. Sí sería el caso, por ejemplo, y de hecho creo que sí se usa como, no sé, en este caso, que se va a crear una imagen y no sé, yo le puedo poner una especie de pantallita ahí o algo así y va a mostrar esa imagen de la flecha, por ejemplo, aquí. Y ahí sí. Si yo pongo algo acá, por ejemplo, en el caso que teníamos antes, que la imagen estaba acá y se formaba acá, ahí yo si coloco algo la podría ver, incluso. ¿Ya? Creo que se hace, no sé para qué se hace, pero se hace. ¿Ya? Es- Sí, la